Muy buenos días. Hoy iniciamos la clase con básica. Vamos a esperar unos minutitos a que los estudiantes se conecten. Si no, pues comenzamos con la clase del día de hoy.
Bueno, ya esperamos aproximadamente 7 minutos, así que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nuestro tema de hoy son los países y las migraciones, países de origen, tránsito y destino y el caso del Ecuador. Hablemos un poquito sobre los países y las migraciones. Más que todo, ¿qué es la migración? Cuando hablamos de migración, nos referimos al desplazamiento de poblaciones humanas o animales, según el caso, desde un origen usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen un hogar. Es un término también empleado en el ámbito socioecológico y también biológico. Según se habla también de migraciones humanas o migraciones humanas. En el caso de los animales, estos desplazamientos pueden ser regulares o forman el calendario de apareamiento o también definitivos debido a presiones en otra naturaleza. Pero en el caso de las poblaciones humanas suele ser un asunto más complicado. Puede ser un asunto más complicado, motivo por razones de índole diversidad y que impacta también a la sociedad de destino. La migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nueva población o unirse a los ya existentes. De hecho, las migraciones han sido a lo largo de la historia una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y económica, lo cual había fomentado el desarrollo a través del intercambio. Sin embargo, la migración también no siempre se da en un contexto feliz. También son abundantes los casos de desplazados por conflictos bélicos, por hambrunas o catástrofes naturales, que buscan asilo y nuevas oportunidades en otras latitudes, por no hablar de los exiliados y las poblaciones impulsadas por motivos raciales o políticos de sus patrias, convirtiéndose en parias o ciudadanos errantes hasta volver a fundar un hogar en otro lado. Tenemos lo que son también algunos tipos de migración. Hemos dicho ya que existen dos formas de migración, dependiendo de si hablamos de animales o seres humanos. Sin embargo, en este último caso podemos también hablar de ciertas categorías migratorias que son según el tiempo que dure el desplazamiento, que puede hablarse de migraciones temporales en las que la población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente retorna al mismo, o las migraciones permanentes, en las que se emprende un viaje sin retorno hacia otro lugar. También según la naturaleza del desplazamiento, dependiendo de si la mudanza es voluntaria o no, podremos hablar de migración voluntaria o migración forzada, respectivamente. Según el destino del desplazamiento, podemos hablar de migraciones internas, cuando el destino se elige dentro del mismo país, o de las migraciones externas, cuando se trata de un destino internacional. En el caso de la migración animal, las causas por lo general tienen que ver con los casos. Uno de esos casos sería el invierno y la temporada reproductiva, que muchas especies huyen Bien, profe. Mira, sí. venidero viajando hacia el sur.
o viajan también a lo que es a lo largo de grandes distancias para volver a un lugar específico de apareamiento o desove. También ocurren cuando algo rompe el balance ecológico de su hábitat, la llegada de nuevas especies, la contaminación del entorno o también de los desastres naturales. Las causas que también envasan a lo que es una migración humana, en cambio, también puede ser más diversa. La crisis económica, la pobreza o la hambruna. Cuando las condiciones de vida de un país o región se deterioran más allá, es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar, más que todo buscando oportunidades en otros lugares. Otra causa de la migración humana es las guerras, los conflictos armados. ¿Por qué? Porque la violencia hace a menudo inhabitables las ciudades, forzando a sus habitantes a emprender la marcha hacia zonas pacíficas o ajenas del conflicto. Otra causa de las migraciones humanas es los exilios y persecuciones. Los cambios de régimen político también suelen acarrear cambios radicales en las guerras y en esos casos algunas personas son obligadas a abandonar sus hogares y sus vidas, impulsados por el país o bien huyen para salvar la propia vida. Otra causa de las migraciones es los desastres naturales. ¿Por qué? Porque aquí abarca lo que son los cataclismos, los desastres climáticos, los grandes accidentes industriales o energéticos y un lugar, etcétera, de accidentes que dificultan la vida en el lugar del origen. Las consecuencias más que todo de esta migración suelen tener grandes repercusiones en tanto el lugar de origen como en el destino, como son los cambios demográficos, el intercambio cultural y étnico. Los cambios demográficos hablan de que esto incluye básicamente de ciudades o regiones del lugar de origen, generalmente un vacío cultural y económico, que a veces hace que complique aún más las cosas para quienes se quedan. Y la llegada masiva de migrantes al lugar de destino, generalmente una mayor demanda de recursos locales. Otra consecuencia de esas migraciones es el intercambio cultural, porque la mezcla, el mestizaje, la hibridación de las culturas o de las razas, se podría decir que aporta insumos nuevos y frescos tanto en la sociedad de destino como el pozo genético de la población. Otro serían los cambios de la dinámica económica, porque los emigrantes a menudo envían dinero a sus familias lejanas atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Al mismo tiempo brindan fuerza de trabajo a su nueva sociedad y a veces también en las riquezas que llevan consigo. La resistencia de la migración, más que todo por parte de los pobladores, puede también alcanzar límites, se podría decir peligrosos, desencadenador, violencia, racismo y otras manifestaciones extremas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las migraciones, hablamos sobre las causas, las razones por las cuales las personas se van de un lugar a otro. Eso serían más que todos los tipos de migración, según la naturaleza del desplazamiento, según el destino del desplazamiento. La migración más que todo es el desplazamiento de un individuo o un grupo desde el lugar que habita hacia un nuevo destino, ¿verdad? Para establecerse allí de manera estacional o definitiva. Se trata más que todo de un fenómeno muy antiguo
que juega un rol importante en la conformación de las civilizaciones, ya que permite el intercambio cultural y étnico. A quienes migran se les conoce como migrantes. Entonces, más que todo, existen distintos criterios para clasificar estas migraciones, es decir, hacia dónde se dirigen los migrantes. A partir de este criterio, las migraciones también pueden ser internas o tanto también externas. La duración de desplazamiento quiere decir que cuánto tiempo pasan los migrantes en su destino. Ese criterio más que todo define las migraciones que son estacionales o definitivas. Otro tipo de clasificación es el estatus legal de los migrantes, es decir, si su llegada se produce o no de acuerdo a las leyes del destino. En relación con este criterio existen migraciones legales o ilegales. Además, cuando se estudia lo que es la migración, que eso es lo que estamos viendo ahora, se suelen distinguir los conceptos contrapuestos y complementarios, tanto la emigración y la inmigración. Así se habla de emigración para referirse a la salida de los migrantes de su país de origen y se llama inmigración para referirse a la llegada de los migrantes de su país de destino. Toda migración, más que todo, es a la vez una inmigración y viceversa. Cuando hablamos de este tema, los países y las migraciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al desplazamiento de las poblaciones humanas. También aquí abarca lo que son el desplazamiento de los animales según el caso, desde un origen usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. También es un término empleado en el ámbito socioeconómico y también biológico, según más que todo se hable de migraciones humanas o migraciones de animales. Aquí estaríamos hablando de todo. Sin embargo, la migración también no siempre se da en un contexto feliz. También son abundantes los casos de desplazamientos por conflictos bélicos, por hambrunas, que buscan asilo y nuevas oportunidades en otras latitudes. Por no hablar de los exiliados y las poblaciones impulsadas por motivos racionales o políticos de sus padres, convirtiéndose en parias o ciudadanos errantes hasta volver a fundar un hogar en otro lado. Bueno, entonces en este caso ya vimos un poco sobre los tipos de migraciones. ¿Cuál sería uno de esos? Según el tiempo que dure el desplazamiento, según la naturaleza del desplazamiento, según el destino del desplazamiento. En el caso de la migración animal, como les estaba comentando, las causas por lo general tienen que ver con dos cosas, el invierno y la temporada reproductiva, y las alteraciones del hábitat, perdón. Ese sería el caso de las migraciones animales. Muchas especies huyen del frío, viajando hacia el sur o viajan a lo largo de las grandes distancias para volver a un lugar específico de apareamiento o desove. Las alteraciones del hábitat habla que ocurren cuando algo rompe el balance ecológico de su hábitat, la llegada de nuevas especies, la contaminación del entorno, los desastres naturales. ¿Y cuáles serían las causas de una migración humana? En cambio, más que todo pueden ser muy diversas, bastante diversas. Las primeras causas de las migraciones están por crisis económica, pobreza, guerras, conflictos armados, exilios y desastres naturales. También ya hablamos sobre las consecuencias de la migración, los tipos de migraciones
y que también abarca aquí lo que son las migraciones animales. Buenos días, Dayana, Heidi y Ricardo. Buenos días. Bueno, la verdad es que no me salían conectados, me imagino que ya tienen un ratito conectados. Bueno, si me estaban escuchando, estaba hablando sobre los tipos de migraciones, las consecuencias de las migraciones, que también abarca aquí sobre las migraciones de los animales. Entonces vamos a ver un poquito de los temas. ¿Alguien escogió el tema de los países y las migraciones? Heidi, ¿qué investigó sobre ese tema? Las migraciones es el movimiento de personas entre países por movimiento o seguridad o por nuevas oportunidades que tienen entre familias. Una de ellas se basa más en Ecuador, en que participa en este proceso de varias formas, como un país de origen de migraciones. Muchos ecuatorianos migran desde Estados Unidos para Ecuador o de Europa en búsqueda de nuevas oportunidades. Como país de tránsito, Ecuador es usado por personas hacia el norte y como país de destino recibe principalmente migrantes de Venezuela, Colombia, que buscan vivir y trabajar aquí, ya que a este tipo de migración, como Ecuador está conectado con distintos países a través de este proceso. Muy bien, Heidi. ¿Alguien más investigó sobre los países y las migraciones? Dayana, Ricardo, No, Dayana Dígame, profe. investigó sobre algunos temas para el día 10 de diciembre. Sí, profe. ¿Qué tema? Yo investigué, profe, de países de origen y orígenes, tránsitos y destino. Ya, háblanos un poquito sobre ese tema. Tema. País de origen. Es el lugar donde inicia la migración del país, donde la persona nació o vivió antes de emigrar. Generalmente es el lugar que se deja por motivos como falta de empleo, violencia y inseguridad, crisis económicas, reunificación familiar, estudio de oportunidad. Ejemplo, una persona que sale de Venezuela, Venezuela es el país de origen, país de tránsito. País de tránsito es el territorio que la persona pasa temporalmente durante su viaje hacia el país donde quiere llegar. A veces permanece días, menos o incluso años mientras continúa su ruta. País de destino es el lugar donde la persona quiere llegar y establecerse y sea de forma temporal o permanente. Normalmente es el país donde esperan trabajo, estudiar, reunirse con familiares, vivir mejores condiciones. Ejemplos completos son la migración sale de Egipto, Rusia, República Dominicana, Panamá y Costa Rica y quiere llegar a Chile, tendría origen de Haití, tránsito República Dominica, Dominicana, Panamá, Costa Rica, destino a Chile. Ya, profe. Muy bien, Dayana, muchas gracias por su Ya. concepto. Ricardo, son lo mismo. ya.
La migración internacional se define por el país de origen, donde se nace o se origina el migrante, y el país de destino, donde quiere vivir o ya reside, con los flujos moviéndose desde naciones expulsoras como India, México, China o Siria hacia destinos como Estados Unidos, Europa o Canadá, pasando por países de tránsito como Panamá o Ecuador, que se convierten en nodos clave, no solo por su geografía, sino por políticas y dinámicas de contención migratoria generando impactos económicos y sociales en todos los eslabones de la cadena migratoria. Orígenes y destinos, dinámicas clave de la migración. Los países de origen son aquellos que la gente abandona, a menudo debido a factores económicos, políticos o sociales, mientras que los países de destino son los receptores buscando oportunidades o seguridad. India, México, China y Rusia figuran constantemente entre los principales países emisores, mientras que países como Estados Unidos, Canadá y naciones europeas son destinos primarios. Sin embargo, destinos como la India y Filipinas también se reciben enormes remesas, mostrando la complejidad de estos flujos. El rol crucial del tránsito. Los países del tránsito son esenciales en la ruta migratoria, funcionando como puentes geográficos e intermedios para alcanzar el destino final, como se ve en las rutas latinoamericanas hacia Norteamérica, donde países como Ecuador y Panamá actúan como puntos de paso vitales. La gestión de estos países es fundamental para las políticas migratorias globales, incluyendo en la inseguridad, economía y política tanto de origen como de destino, afectando la vida de los migrantes y las comunidades locales a través de la contención o facilitación de los flujos. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de las migraciones, involucran a los países, los orígenes, el destino, el tránsito. De tránsito donde solo se pasa, destino del país donde se llega a vivir. Países de origen habla de dónde se nace o sale. Entonces, país de origen es lugar donde una persona nació o donde proviene. País de destino significa país al que una persona emigra o reside temporal o permanentemente. País de tránsito significa nación por donde un migrante pasa en su camino hacia otro destino y a menudo sin intención de quedarse. Entonces, los factores que impulsan la migración. ¿Cuáles serían los factores que impulsan la migración, Heidi? Como el trabajo, la seguridad y las nuevas oportunidades. Muy bien, trabajo, oportunidades, ingresos. ¿Qué otro factor sería que impulse la migración, Dayana? La crisis Eh, económica, la crisis económica, Muy bien, la crisis económica, Dayana. la economía, profe. Muy bien, la economía. Investigaron sobre cuál sería un país donde las personas hayan migrado más. No investigaron eso, ¿verdad? En Estados Unidos, profe. Las personas migran hacia Estados Unidos, sí. Cuando nosotros hablamos más que todo de esta migración, nosotros buscamos a fondo, la migración ha crecido bastante hoy en día, desde el 2020.
Hay más hombres que mujeres migrantes, aunque también la brecha de esto ha disminuido en las últimas décadas. Las migraciones no solo son internacionales, sino también entre áreas rurales, urbanas y dentro de un país. ¿Qué tenemos entendido con el significado país de origen con respecto a las migraciones? ¿Qué significa? Recién les comenté ahorita, país de origen, lugar donde una persona nació o donde proviene. País de destino, ¿qué significa? Cuando una persona migra a a otro lugar. Muy bien, y país de tránsito, Cuando solo va como de visita y va de pasada. correcto, sin intención, más que todo, de quedarse instalado al lugar donde se dirige. Bueno, hasta ahorita también ya tenemos entendido los factores que impulsan las migraciones, la economía, el trabajo, más oportunidades, estudios, también viajan por estudios. Con respecto a los animales, ¿por qué los animales migran hacia otros lugares? ¿Por qué los animales migran? Para buscar mejores condiciones de clima, ¿Mandé? para buscar mejores condiciones de clima. Sí, muy bien. Otra razón más por qué los animales migran. A ver, ¿por qué otra razón más los animales migran? No todos, claro, pero sí hay animales que tienen que tener esa necesidad de migrar muchas veces por los climas, por los desastres naturales. También se escapan de otros animales que son más grandes y pequeños. Correcto, cuando llegan nuevos animales y ellos tienen que irse, en pocas palabras. Algunos animales migran para escapar de sus depredadores o para aprovechar recursos donde los predadores no pueden seguirlos. Algunos animales huyen del frío, de la sequía, moviéndose de zonas con temperaturas más suaves y de mayor humedad. También migran para reproducirse y también escapan de la escasez de comida en invierno, siguiendo las estaciones o también la disponibilidad de presas. ¿Quién me escribió? Muy bien, por el cambio climático. A ver, bueno, en este momento ya se está acabando la hora, entonces vamos a ponerle la calificación con respecto participación en clase. Corresponde la actividad en clase, no se olviden. Entonces el día de hoy ya tienen lo que es esa calificación. Pero recuerden que la tengo que subir el 9 de diciembre. Entonces, si ya lo hicieron, ya no es culpa. Bueno, entonces por el momento solo 3 estudiantes me han resuelto la tarea del día de ayer. Ricardo, el día de ayer con respecto a actividad en clase ya tienes nota.
pero tienes que subir más que todo y tratar de ponerte al día. Lo mismo con Dayana y lo mismo con, bueno, Heidi no, Heidi ya realizó la tarea del día de ayer. Bueno, chicos, esto sería todo. ¿Alguna duda, consulta o inquietud que tengan, por favor? Profe, yo tengo una preguntita.